Desde un punto de vista espiritual profundo, el rechazo hacia la religión no debe entenderse como un rechazo a las enseñanzas que figuras como Jesús, Buda, Mahoma y otros grandes maestros espirituales nos dejaron, sino como una reacción a las interpretaciones humanas distorsionadas de estas enseñanzas. Las enseñanzas originales de estas figuras, en su mayoría, promueven la paz, el amor, la compasión, la sabiduría y el entendimiento profundo de la naturaleza del ser humano y del universo. Sin embargo, lo que muchas veces ocurre a lo largo de la historia es que las personas, con sus limitaciones, egoísmos y deseos de poder, se apropian de esas enseñanzas con fines que distan mucho de los principios universales que originalmente fueron propuestos. Es necesario entender que las enseñanzas espirituales profundas están diseñadas para guiar a la humanidad hacia la verdad y la iluminación, pero que son los seres humanos quienes, al ser imperfectos, cometen el error de distorsionarlas o usarlas de manera egoísta. Colocaremos algunos de los puntos que han causado, que por causa de los humanos, rechacen y critiquen a estos grandes maestros y su sabiduría. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos más sobre espiritualidad, crecimiento personal y sabiduría profunda. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos, y así no perderte ninguna de nuestras enseñanzas que te ayudarán a encontrar paz interior y transformación espiritual. 1. El mal uso de las enseñanzas. Las enseñanzas de los grandes maestros espirituales no buscan el control o el sometimiento, sino la liberación del sufrimiento, el despertar de la conciencia y la realización del ser divino que habita en cada uno de nosotros. Por ejemplo, el mensaje de Buda sobre el sufrimiento y el desapego busca ayudar a los seres humanos a liberarse de las ataduras del deseo y la ignorancia y a alcanzar la paz interior. Jesús, por su parte, nos mostró el camino del amor incondicional, de la humildad y del perdón, enseñándonos que la verdadera grandeza viene del servicio y no del poder. Mahoma, en su mensaje, habló de la justicia, la misericordia y la unidad de la humanidad bajo un solo Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, estas enseñanzas han sido tomadas por algunas personas para fines ajenos a su verdadera esencia. En muchos casos, las religiones organizadas han utilizado la fe como un medio para ejercer control sobre las masas. Han creado sistemas de poder que distorsionan el mensaje original, convirtiéndolo en una herramienta para el dominio, la exclusión, la violencia o la manipulación. Este mal uso de las enseñanzas ha generado una desconexión profunda entre la verdadera espiritualidad y la práctica religiosa que muchos perciben hoy en día. Las instituciones religiosas a menudo han utilizado las escrituras sagradas para justificar actos que van en contra de los principios de amor y compasión, como guerras, persecuciones, inquisiciones y otras formas de violencia. Cuando las religiones se convierten en instituciones rígidas que buscan mantener el poder y el control sobre las personas, la verdadera esencia de las enseñanzas espirituales se pierde. Y eso genera rechazo en aquellos que buscan una conexión genuina con lo divino, sin las ataduras de las estructuras humanas. 2. La hipocresía humana. Uno de los aspectos más dolorosos para aquellos que rechazan la religión es la hipocresía de aquellos que se consideran religiosos pero que no practican lo que predican. En muchas ocasiones, hemos sido testigos de cómo personas que se autodenominan fieles actúan de manera contraria a los principios de amor, compasión, humildad y justicia que los grandes maestros espirituales enseñaron. La religión, entonces, se convierte en una fachada vacía que no refleja los ideales espirituales de fondo. Por ejemplo, el cristianismo enseña el amor incondicional, pero la historia está llena de episodios en los que los seguidores de esta fe han causado sufrimiento a otros, ya sea a través de las cruzadas, la Inquisición, o mediante actitudes de exclusión hacia quienes tienen creencias diferentes. De manera similar, muchas veces el budismo, que promueve el desapego y la paz interior, ha sido distorsionado en algunas culturas para justificar un comportamiento egoísta y materialista. Cuando las personas ven que aquellos que se dicen devotos actúan de manera egoísta, cruel o deshonesta, es comprensible que rechacen la religión como una institución. 3. La muerte del ego como fundamento esencial. Uno de los aspectos fundamentales en las enseñanzas espirituales de figuras como Buda y Jesús es la transformación interior a través de la muerte del ego. Este proceso, lejos de ser una negación de la individualidad, es un despertar hacia una conciencia más profunda y conectada con la esencia universal que trasciende la separación y el sufrimiento. El ego, entendido como el conjunto de identidades, deseos, miedos y apegos que creemos ser, es la causa primordial del sufrimiento humano.
La identificación con el ego nos lleva a vivir en un estado de desconexión, no solo con los demás, sino también con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Buda enseñó que el ego es la raíz del sufrimiento, ya que nos ata al deseo, al apego y a la ilusión de control sobre el mundo. En el noble camino óptuple, Buda nos invita a liberarnos de estas ataduras a través de la sabiduría, la ética y la concentración, alcanzando una visión clara de la impermanencia de todas las cosas. El desapego del ego permite ver que todo es interdependiente y que nuestra identidad no es algo aislado, sino parte de un todo más grande. Jesús, por su parte, enseñó que quien no muere a sí mismo y no toma su cruz no puede seguirle. La crucifixión, en este sentido, puede ser interpretada como una metáfora de la muerte del ego, un sacrificio necesario para experimentar la verdadera resurrección espiritual. Cuando el ego muere, se desvanecen las ilusiones de control, superioridad y posesión, lo que abre el espacio para experimentar la unidad con todos los seres y el universo. Esta muerte del ego no significa perder nuestra individualidad, sino reconocer que nuestra esencia es mucho más grande que los roles, etiquetas y límites impuestos por la mente. Es el inicio de una vida más plena y libre, donde el amor incondicional, la compasión y la sabiduría surgen de manera natural, sin las barreras creadas por el miedo o el deseo. Este proceso de transformación es clave en las enseñanzas de todos los grandes maestros espirituales, ya que la verdadera liberación solo ocurre cuando dejamos de identificarnos con la ilusión del ego y nos abrimos a una realidad más profunda y trascendental. Al morir al ego, nacemos a una vida de mayor armonía, paz y amor, lo que nos permite conectarnos con el ser divino que habita en todos nosotros. 4. La manipulación por el poder. A lo largo de los siglos, las religiones han sido utilizadas como instrumentos de poder por los líderes y las instituciones. En muchos casos, la religión se ha convertido en una forma de mantener a las personas sometidas, creando una estructura jerárquica donde el clero o los líderes religiosos tienen el control sobre las vidas de los fieles. Esta dinámica ha sido especialmente visible en contextos donde la religión se ha entrelazado con la política, creando una teocracia que ha justificado atrocidades en nombre de Dios. Los grandes maestros espirituales, como Buda y Jesús, no promovían la opresión, sino la liberación interior. Buda enseñaba que el verdadero camino hacia la paz y la liberación es el camino del desapego y el autocuidado, mientras que Jesús predicaba que el reino de Dios no es un reino terrenal de poder, sino un estado de conciencia interior. Sin embargo, en la práctica, los seres humanos han interpretado la religión como una forma de imponer reglas externas, creando una estructura de poder que distorsiona el mensaje de libertad y conexión con lo divino. La historia de la Inquisición, las cruzadas y las guerras religiosas son ejemplos de cómo la religión fue utilizada como una excusa para justificar la violencia y la intolerancia. Esta manipulación ha hecho que muchas personas rechacen la religión, viendo en ella no un medio de salvación, sino un mecanismo de control. 5. El miedo y la opresión. En algunos casos, las religiones organizadas han impuesto reglas estrictas sobre las personas, limitando su libertad personal, su capacidad para pensar de manera crítica y su conexión directa con lo divino. El miedo a la condena eterna, a las normas morales rígidas o a las consecuencias del pecado ha llevado a muchas personas a sentirse opresivas dentro de las estructuras religiosas. La religión, en lugar de ser un camino hacia la liberación, se convierte en una fuente de angustia y ansiedad. La espiritualidad, en su esencia, debería ser una experiencia liberadora. Las enseñanzas de Buda y Jesús, por ejemplo, nos invitan a descubrir nuestra naturaleza divina y a vivir en armonía con el universo, sin miedo, sin sufrimiento y sin las ataduras del ego. Sin embargo, cuando la religión se interpreta como un sistema de reglas punitivas, las personas pueden alejarse de ella, buscando algo más personal y menos condicionado por el temor o la culpa. 6. La responsabilidad individual en la interpretación de las enseñanzas. Es fundamental reconocer que las enseñanzas espirituales no son culpables de los males que se les imputan. La verdadera esencia de las enseñanzas de figuras como Buda, Jesús, Mahoma, Krishna, entre otros, siempre ha sido la de un camino hacia la paz, la unidad, la sabiduría y la compasión. Sin embargo, cada ser humano es responsable de la forma en que interpreta y aplica esas enseñanzas. La religión no es el problema, más bien, es la forma en que las personas, con sus limitaciones y egoísmos, utilizan esas enseñanzas para sus propios fines.
La verdadera espiritualidad se basa en la vivencia de los principios universales de amor, compasión y sabiduría. Las enseñanzas originales no están en guerra con la humanidad, sino que están diseñadas para ayudar a cada ser humano a despertar a su verdadera naturaleza. El rechazo hacia la religión no debe verse como una condena de las enseñanzas mismas, sino como una respuesta a la forma en que esas enseñanzas han sido malinterpretadas o manipuladas a lo largo del tiempo. Conclusión. En última instancia, las grandes enseñanzas espirituales, como las de Buda, Jesús y otros, son atemporales y universales. El problema no radica en las enseñanzas, sino en cómo los seres humanos han interpretado, distorsionado y usado estas enseñanzas con fines egoístas, de control o de poder. Las religiones, cuando se convierten en instituciones rígidas con cosas que no concuerdan a lo divino, pueden alejar a las personas de la verdadera esencia de la espiritualidad, que es la conexión directa con lo divino y la realización de nuestra unidad con todo lo que es. Para superar este rechazo, es necesario retornar a la esencia de las enseñanzas originales, sin las capas de dogma y manipulación que se les han añadido con el tiempo, y permitir que cada individuo tenga la libertad de explorar su camino espiritual de una manera auténtica y personal. Por ello es fundamental que todo dirigente pueda trabajar sobre sí mismo, sobre la eliminación de sus defectos psicológicos para que con esta muerte de defectos puedan hacer la auténtica conciencia. Pero ten cuidado que este camino es muy difícil y muy confuso que cualquiera puede confundir y desviarse. Te invitamos a ver el siguiente video de valor.